Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Somos estudiantes del curso Fundamentos de la Psicometría. En este video explicaremos el proceso para la elaboración de una prueba psicométrica siguiendo los pasos propuestos en el material de estudio. Nuestro principal propósito es mostrar cómo se construye un instrumento que nos permita medir de manera objetiva una característica psicológica que garantice sus resultados que sean válidos, confiables y útiles para la toma de decisiones. Como introducción a este video, entendemos que la prueba psicométrica es un proceso científico que requiere planificación, rigurosidad metodológica y fundamentos teóricos para garantizar la calidad de los resultados obtenidos. Cada etapa, desde el constructo hasta la validación del instrumento final, construye que la prueba pueda ser medida de manera objetiva, confiable y la característica o que se defina la característica psicológica de interés. En esta presentación se describen los pasos fundamentales para la elaboración de un test psicométrico, haciendo especial énfasis en la construcción de los ítems por ser el componente esencial del instrumento. Asimismo, pues también se resalta la importancia de las propiedades psicométricas, como la validez, la confiabilidad y del cumplimiento de los principios éticos en el proceso de evaluación psicológica. Bueno, ahora les hablaré un poco de lo que es la definición del constructo. Todo proceso de construcción de un test comienza definiendo claramente qué es lo que se va a evaluar y cuál será el propósito de la prueba. En esta primera etapa también se identifica la población a la que va dirigida la prueba, el contexto donde será aplicada y el uso que tendrán los resultados. Posteriormente se define con precisión la variable o constructo que se quiere medir, revisando la literatura y estableciendo dimensiones que conforman todo este constructo. Con esta información se elaboran las especificaciones del test, como el tipo de preguntas, la cantidad de ítems, el formato de respuesta y las condiciones de aplicación. Continuamos con las dos primeras fases. En la primera fase tenemos la definición del constructo y aquí lo importante es dejar claro desde el inicio qué es exactamente lo que vamos a evaluar. En nuestro caso, el constructo fue la autoeficacia académica, es decir, qué tanto cree el estudiante que puede cumplir con sus responsabilidades académicas y mantener un buen rendimiento. En la fase 2 tenemos la construcción de ítems que se realiza después de tener claro el constructo. Aquí redactamos las preguntas que se van a poner en el test y estas preguntas tienen que ser claves para el proceso y tienen que tener relación directamente con lo que estamos midiendo. Nosotros hicimos 4 ítems usando una escala de tipo Likert del 1 al 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los ítems que realizamos quedaron así. Primero, puedo comprender los contenidos más difíciles de mis materias. Segundo, puedo organizar mi tiempo para cumplir con todas las entregas. Tercero, confío en que puedo obtener buenas calificaciones, aunque el examen sea difícil. Y finalmente tenemos el cuarto, que es puedo pedir ayuda a mis profesores cuando tengo dudas. En esta presentación voy a explicar las fases 3 y 4 del diseño de un instrumento psicométrico propuesto por Muniz. En la fase 3 corresponde al juicio de expertos. En esta etapa el instrumento es revisado por profesionales con conocimientos en el tema para verificar que cada ítem sea claro, pertinente y realmente mida lo que se pretende evaluar. Gracias a sus observaciones se puede corregir o mejorar las preguntas antes de aplicarlas. En la fase 4, esta se llama la prueba de piloto, ya que consiste en aplicar el instrumento a un grupo pequeño de personas que tengan características similares a la población objetivo. El propósito es comprobar que las instrucciones y los ítems sean fáciles de entender, para así mismo identificar posibles dificultades y realizar ajustes finales para que el instrumento sea más confiable y válido. En conclusión de estas dos, puedo decir que las fases son muy importantes porque permiten mejorar la calidad del instrumento antes de su aplicación definitiva, asegurando que las preguntas sean claras y que los resultados obtenidos sean confiables. Con respecto a la fase 5, análisis de los ítems, en esta etapa se analizan las respuestas que se obtuvieron en la prueba piloto para saber si las preguntas o afirmaciones del cuestionario funcionan. Se analiza cada ítem, la idea es que sea fácil de leer, claro y que mida correctamente el constructo o proceso psicológico que se pretende medir. Por tanto, si es confusa o no aporta, pues se modifica o se elimina.
Con respecto a la fase 6, la estandarización, en esta fase, cuando ya se ha mejorado el cuestionario, se aplica a una cantidad mucho más amplia de personas. Esto permite obtener resultados de referencia para poder diferenciar cuándo es una puntuación alta, media o baja. Por ejemplo, cuando se aplica una prueba a muchos estudiantes universitarios, pues será posible comparar los resultados de una persona con los de ese grupo, pues para una mejor interpretación. Estas fases son muy importantes porque ayudan a que el instrumento sea más claro, más preciso y útil para medir correctamente algún atributo psicológico de las personas. Gracias. Hoy hablaremos de las propiedades psicométricas. Son básicamente las que nos organizan que un instrumento de medición sea verdaderamente de calidad. La primera de ellas es la validez. Esto significa que la prueba realmente mide lo que dice que va a medir y no otra cosa. Por ejemplo, si diseñamos un test para evaluar la ansiedad, sus resultados deben reflejar únicamente ansiedad y no confundirse con variables distintas como el estrés o la depresión. La segunda propiedad es la confiabilidad, la cual tiene que ver con la estabilidad y la consistencia de los resultados. En palabras sencillas, si volvemos a aplicar el mismo instrumento a una persona bajo indicaciones similares, deberíamos obtener puntuaciones muy parecidas. En conclusión, la creación de un instrumento psicométrico implica a través de varias etapas cuidadosas que van a ser definidas claramente el concepto que quiere medir hasta verificar que sea válido y confiable. No solo de esta manera podemos asegurar que los resultados obtenidos sean realmente útiles, tanto para la práctica clínica como para la investigación psicológica. Muchas gracias. Para concluir, primero, seguimos las 6 fases propuestas por Muñoz. Nos asegura construir un test válido, confiable y que realmente sirva para lo que queremos medir. Segundo, si no definimos bien el constructo desde el inicio y no construimos ítems claros, todo el test pierde sentido porque no estaríamos midiendo de manera correcta. Y tercero, es fundamental validar y estandarizar el instrumento porque solo así los resultados que obtengamos van a ser objetivos y los podremos comparar en diferentes grupos de personas para realizar un análisis claro. Muchas gracias por su atención.